Pongo a grabar. Ahí estamos grabando. Decía, creo que lo ideal es verlo acá. A ver, entonces vamos a ver la transformada de Fourier de una función impulso. Esto es fundamental. Recordemos qué era la función impulso. La función impulso era la que llamábamos delta de t, a veces se lo llama también delta de Dirac. Función impulso. Era la que valía 0 todo el tiempo, ¿no? Cuando la graficamos así. En función del tiempo esto, ¿no? Esto es en función del tiempo. Lo graficamos con una flechita. No sé si me quedó bien. Ahí la hago más gruesa. Uy, qué espanto. Bien. ¿Cuál era la característica fundamental? La característica fundamental era que valía 0 todo el tiempo, salvo en el origen. ¿Sí? Es decir, reúne dos condiciones. F de t es igual a 0 para todo t distinto de 0. Condición número 1. Y la segunda condición, la integral entre menos infinito e infinito de f de t diferencial de t vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una manera de aproximarse al impulso es imaginarse un rectangulito que tenga, por ejemplo, 1 milésimo de ancho y 1000 de alto? O 1 millonésimo de ancho y 1 millón de alto. Es decir, es algo muy finito y muy alto. Vulgarmente hablando, una pata en el culo. Una delta de Dirac que es una cosa que va al infinito en un instante muy corto. ¿Sí? Pero con esta característica importante, que es justamente la que nos va a permitir sacar resultados interesantes. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la transformada de Fourier? La fórmula de la transformada de Fourier es la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Como la variable, acá hay dos variables, una es t y la otra es omega. Como la variable de integración es t, cuando vos resolvés eso te queda la variable omega. Por eso pasás al otro campo. Muy bien. ¿Qué ocurre? Vamos a tratar de ver cuál es la transformada de Fourier de esto. Fíjense. Por suerte nos va a quedar el video, porque no sé cómo escribirlo. Escribirlo llevaría mucho. Es muy sencillo esto. Vamos a reemplazar. O sea, sería la integral entre menos infinito infinito de delta de t por e a la menos j omega t diferencial de t. ¿Está? Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale esa integral? Para todos los valores que no sean 0, la integral vale 0, porque ¿cuánto vale delta de t? 0. Si delta de t vale 0 para todo t distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto se me va la integral, porque 0 por cualquier cosa 0, por más que integre me da 0. O sea que me queda solamente el 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale la otra función? O sea, ¿cuánto es e a la menos j omega t en t igual a 0? ¿Cuánto da eso? ¿Da 1? 1. Da 1. Entonces, cuando resuelvo esta integral, fíjense lo que va a pasar.
para todo t distinto de 0, o sea, esto me va a quedar, digamos, la integral entre, no sé cómo decirlo, como en t igual a 0, esa función vale 1, ¿sí? Cuando la multiplique por delta de t, me va a dar delta de t. ¿Y cuál es la integral entre menos infinito e infinito de delta de t? 1. Entonces, esta integral va a valer 1. Es decir, si yo tengo f de t, una delta de t, su transformada de Fourier es 1. Ahora vamos a ver qué significado tiene eso en el espectro de frecuencia. ¿Sí? Puedo hacer el dibujito acá o podemos pasar al libro que lo van a ver mejor. Pero antes de volver al libro, quiero avanzar algo más. ¿Cuánto va a ser, por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de delta de t por una f de t cualquiera? ¿Cuánto va a ser la integral entre menos infinito e infinito de delta de t por f de t? Donde f de t es cualquiera. Fíjense, para todos los valores que no sea 0, esa integral se anula, porque delta de t vale 0. Fuera de 0, delta de t vale 0. Entonces yo ahí, ¿sí? Me va a terminar dando eso. Por f de 0, porque es el único valor que va a quedar, porque el resto de los valores se van a ir. Como f de 0 es una constante, lo saco afuera. O sea que me queda f de 0. ¿Está bien? Entonces, multiplicar una señal impulso por una función e integrarla entre menos infinito e infinito, tiene como resultado un valor que en vez de ser 1, como sería si hubiese solamente la función impulso, en este caso te queda f de 0. Bueno, el que vimos recién es un caso particular de esta propiedad, donde en este caso f de 0 vale 1, porque e a la menos j omega t en t igual a 0 vale 1. Por lo tanto, su transformada es 1. ¿Está bien? Bueno, vamos al libro para ver visualmente mejor, antes de que lo dibuje yo mal, esta propiedad. Acá está. Yo tengo una función impulso y la transformada de la función impulso vale 1. ¿Cómo es la función que vale 1? Esa que está dibujada ahí. Entonces, ¿eso qué significado tiene respecto del espectro de frecuencia? Un significado que es por ahí difícil de comprender, pero que matemáticamente es así. Significa que la función impulso, primero, tiene todas las componentes de frecuencia. Todas. Desde 0 hasta infinito. Recuerden que la parte negativa tiene que ver con el asunto este de que es una forma compleja, ¿no? Pero la frecuencia no puede ser negativa, ¿no? Entonces, la función impulso tiene todas las componentes de frecuencia, desde 0 hasta infinito. Pero además, tiene todas las componentes de frecuencia distribuidas en forma equitativa. Es decir, todas tienen la misma importancia relativa. Por eso, vamos a ver que la función impulso es muy importante para caracterizar a los sistemas, porque si vos a un sistema le ponés como entrada, a la entrada, una señal impulso, es como si vos lo estuvieras testeando con todas las frecuencias. A ver si se entiende lo que digo. Suponete que vos tenés un amplificador. ¿Está bien? Entonces vos tenés un amplificador y escuchás punchi punchi. Punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi. Y vos decís, ¿cómo suena? Y lo pones al mango y escuchas punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi. Y vos decís, este amplificador es una masa, es el mejor amplificador de audio que vi en mi vida, lo amo. ¿No? Y después pones, no sé, un tipo tocando una guitarra española, ¿no? Una guitarra de fogón,
o de música, como ustedes lo quieran pensar, y se escucha para el orto. ¿Por qué es eso? Y porque si vos vas a testear un equipo de audio con Pucci Pucci, ¿sí? Y no le estás testeando con muchas frecuencias que digamos. Lo estás testeando. Entonces, ¿cómo hacen los equipos de audio hoy en día? Para la mierda los hacen. Los hacen para que el Pucci Pucci se escuche bien. ¿Sí? Yo, cuando todavía era rebelde y era como más importante comprarse equipos de audio, yo iba con un CD mío a escuchar el equipo de audio, porque yo quiero saber cómo se escucha esto. Entonces lo ponía. Quería saber cómo se escuchaba, porque vos lo escuchás en un rango de frecuencia más razonable. No sé si entiende lo que digo. Entonces, un sistema, en este caso el equipo de audio, y conviene probarlo en los distintos rangos de frecuencia, porque si vos no lo probás en los distintos rangos de frecuencia, no lo estás probando adecuadamente. Bueno, la señal impulso es mágica. Cualquier sistema, vos le pones a la señal de impulso a la entrada, y es como si lo estuvieras probando para todas las frecuencias existentes. ¿Por qué? No sé por qué. Matemáticamente es así. Y eso lo vamos a usar. Lo vamos a ver claramente en la transformada de Laplace. Y en la transformada Z también. Pero lo vamos a entender mejor en la transformada de Laplace. ¿Está? Esto es muy importante. Entonces, la transformada de Laplace de la función impulso es 1. Perdón, la transformada de Laplace de la función impulso también es 1. Vamos a ver, ¿sí? Porque la transformada de Laplace es como una transformada de Fourier modificada. Como la modificás, conceptualmente ya no representa nada, pero la modificás para que sea más fácil. Entonces la transformada de Laplace de una función impulso es 1, pero yo estaba hablando de la transformada de Fourier. Sí, perdón, para que se me... Ahí. Y probablemente, Pato, yo no soy muy experto en amplificadores de audio de hoy en día. Pero no sé si es tan así, ¿eh? Porque, por ejemplo, los mejores amplificadores berretas, los mejores, son los que son tipo home theater. Y en los home theater, y que se escucha posta, bueno, o sea, yo me compré uno que me encanta, berreta. Entonces vos escuchás las películas, y no es que se escuche, lo del Punchi Punchi era un ejemplo mío, ¿no? Y tienen las pichicatas y todos los módulos, digamos, todos los modificadores de señal para que se escuche perfecto todo lo que tiene que ver con cine, por ejemplo, con películas. Así que no sé si es tan así. No sé si es tan así. Bueno, y seguramente, claro. Lo que pasa que, a ver, eh, eh, el tema, hay dos temas. Hay dos temas, Pato. El primer tema es el tipo de amplificador. ¿Sí? A los que nos gusta el audio, en general, decimos que el tipo de amplificador que nos gusta es el que tiene respuesta plana. De hecho, en los amplificadores que había antes, donde vos tenías como modos de sonido y vos le podías poner, no sé, rock, movie, qué sé yo, classic, no sé qué, no sé qué, no sé qué, el mejor era flat. Flat es respuesta plana. ¿Tá? Pero vos podés tener respuesta plana, pero también podés tener un ancho de banda no tan limitado. Son como dos cosas diferentes. ¿Sí? Los músicos en serio, que tienen oído, se dan cuenta de eso, porque, digamos, por más que yo me haga el canchero, yo por ahí no escucho un carajo. Entonces, una cosa es que tenga respuesta plana, de manera tal que no deforme el sonido. Y otra cosa es el ancho de banda. El ancho de banda quiere decir que llega más lejos, más agudo. ¿Sí? Y eso para ciertas músicas no tiene importancia y para otras tiene importancia fundamental. ¿Por qué? Porque si vos escuchás, por ejemplo, rock, yo escucho en general rock, ¿no? Entonces, si escuchás rock, el agudo, 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 mucho no lo vas a escuchar. No pasa por ahí. ¿Dónde tiene importancia fundamental? En los instrumentos, digamos, sin amplificación, los instrumentos acústicos, ¿no? No la guitarra acústica enchufada, ¿sí?
la guitarra de verdad, el piano de verdad, ¿no? Como el sonido del piano de verdad, el que vos escuchás cuando lo tenés al lado, está conformado por una serie de armónicas que es infinita, el sonido que forma la envolvente de todos esos armónicos no es el mismo si vos lo recortás. Entonces, si vos vas a escuchar un tono puro, la mayoría de nosotros, yo por lo menos, me ponen un tono de 18 kHz, yo no debo escuchar nada. No lo escucho. Pero el sonido no es lo mismo que tenga el 18 kHz en la envolvente que no lo tenga. Eso por ahí sí se escucha diferente. Suena como más metálico, salvando las distancias, ¿no? Siendo un poco, a lo mejor, abusando un poco del lenguaje, porque no es tan así. Es como, digamos, viste que ya no existen más los pianos, ¿no? Nadie toca piano de verdad, solamente música clásica. La música que me gusta a mí, cuando quieren tocar piano de verdad, tocan los órganos que suena como un piano de verdad, ¿sí? Pero no es de verdad. Entonces cualquier pianista clásico te dice, no, te escucha uno y te escucha otro y te dice al toque, no, este no es de verdad. ¿Sí? En general te das cuenta eso. No tenés que tener un súper oído para darte cuenta en el lugar si es un piano de verdad o si no es un piano de verdad. Te das cuenta a la legua. ¿Sí? Pero depende del tipo de música que escuches. Yo escucho música rock que tiene piano de verdad y guitarras de verdad. Entonces, en general, te das cuenta. Pero no sé si entendés lo que te quise decir. A mí me parece que en cualquier equipo de audio, cualquiera que no salga fortunas que no existen más, además, si vos lo llevas para las frecuencias altas, te va a sonar espantoso siempre, aunque sea bueno, eso te quise decir. Pero yo no soy experto en eso, ¿eh? Me la doy de experto porque me gusta escuchar, pero no sé de eso, como respuesta a la pregunta de Pato. Bueno, muy bien. Y una última cosa, a ver si nos queda tiempo para ver algo de muestreo. Vamos a ver algunas de las propiedades. Pará, pero antes de las propiedades, esto. Acá. La transformada de Fourier de una señal periódica. ¿Sí? Acá está demostrado. El título dice, creo, ¿no lo dice? Sí, ahí. Transformada de Fourier de una señal periódica. ¿Sí? Bla, 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 bla. Acá está el ejemplo que habíamos visto originalmente, es decir, un pulsito periódico y una transformada de Fourier como la que vimos nosotros. Esta es la que hicimos nosotros. Nosotros hicimos la serie de Fourier, no la transformada, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, como es periódica, el espectro de frecuencias es discreto y la transformada de Fourier es discreta. ¿Sí? Lo que me interesaba mostrarles es que en general, cuando tenés una transformada de Fourier de una función periódica, ¿dónde está? A ver. Acá, mirá. Una función periódica de periodo t, frecuencia omega 0, va a tener una transformada de Fourier discreta, cuyas componentes van a estar en omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, 5 omega 0, y en los negativos también, que no nos importa. Fíjense cuánto vale la transformada de Fourier. O sea, esta es la transformada de Fourier. ¿Ven que dice f de f de t? Bueno, este es f de omega en realidad. Acá adelante, por ahí hubiera estado más piola, que le hubieran puesto acá adelante f de omega. Entonces, la transformada de Fourier, de esa f de t que es periódica, es una suma de impulsos. Ven que delta es el impulso. Los impulsos están en omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0. ¿Sí? Y
¿Por cuánto están multiplicados los impulsos? Están multiplicados por 2pi y por el coeficiente de la serie de Fourier. F sub n es el coeficiente de la serie de Fourier. Es decir, que, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Cada palito vale 2pi por el coeficiente de la serie de Fourier por una delta. Estos palitos son deltas. ¿Por qué no pude borrar? A ver. Ahí está. En particular, lo que nos importa es este que está acá. ¿Cuál es la transformada de Fourier de un tren de impulsos de periodo t? ¿Por qué esta señal es muy importante? El tren de impulsos de periodo t. Porque es la señal que se utiliza para muestrear. Cuando vos querés muestrear una señal continua, tomás muestras de la señal, lo que haces es multiplicarlas por impulsos de periodo t. Eso se llama tomar muestras de la señal. ¿Sí? Entonces después vamos a ver que es importante ver cuál es la transformada de Fourier de esta señal. Es un tren de impulsos. ¿Está bien? Bueno, primero va a ser un tren de impulsos. ¿Por qué? Porque vimos que toda función periódica tiene como transformada de Fourier una función periódica, que está formada por impulsos. Entonces, la transformada de Fourier de un tren de impulsos es un tren de impulsos, donde cada componente vale omega 0 multiplicado por la función impulso. Es decir, acá tenemos un ejemplo, miren. Ahí tenemos una señal que a la izquierda una f de t que aparentemente tiene periodo 0,5. ¿No? 0,5. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Esta aparentemente tiene un periodo 0,5. ¿No? Por lo tanto, omega 0, que es 2pi sobre t, es 4pi. Por eso, su componente está en 4pi, en 8pi, en 12pi. ¿Está? ¿Y cuánto vale? Vale omega 0. O sea, la amplitud de esta delta, la amplitud es omega 0. Porque ven que acá dice que es omega 0 por el tren de impulsos espaciado omega 0. Acá tenemos otro ejemplo, miren. En este caso, t vale 1. Si t vale 1, omega 0 es 2pi sobre 1, o sea, 2pi. ¿Sí? Bueno, ven que acá está ahora espaciado 2pi. Está en 2pi, 4pi, 6pi, 8pi. Y la amplitud es omega 0. O sea, en el caso de arriba la amplitud era 4pi. En cambio acá la amplitud es 2pi. Me encanta esto. Les voy a confesar una cosa. Vieron que cada uno con sus padres tiene una relación a veces no siempre virtuosa. Depende de las circunstancias. Yo tenía una relación bastante difícil con mi mamá. Mi mamá era una académica psicoanalista y le gustaba, como muchos de las ciencias sociales, subrayar los libros. Si ustedes se fijan, en todas las materias de ciencias sociales, los profesores subrayan los libros. Y nosotros, en general, no subrayamos los libros. Mi mamá tenía una particularidad ya de índole obsesiva, que subrayaba todos los libros que leía, y subrayaba el diario, por ejemplo. Entonces yo quería leer el diario, o me interesaba un libro que de pronto había comprado mi mamá, y por ahí me interesaba a mí, yo lo quería leer. Yo no lo podía leer, porque se imaginan que, ¿cómo vas a leer un libro
donde está subrayado, porque además lo subrayaba a conciencia. ¿Qué quiere decir a conciencia? ¿Viste? Cuando vos estudiás, vos subrayás la parte importante, digamos, ¿no? Lo que a vos te querés que te quede. ¿Cómo vas a estar leyendo, no sé, Rayuela de Cortázar o lo que se te ocurra y que a vos te estén subrayando lo que es importante? No, para eso me pego un tiro en la bola o me pongo a ver una película, ¿no? Entonces, yo furioso con ella, porque había libros que a mí me interesaban y yo decía, pero escúchame, yo por ejemplo de mi papá heredé libros que me gustaban mucho, de mi mamá los quemé todos, porque mi mamá no iba y por ahí me interesaban, pero no podía agarrar un libro, estaba todo subrayado, ¿no? Bueno, qué lindo que es esto, porque acá podés escribir los libros, mirá cómo estoy escribiendo los libros, me encanta. Yo, digamos, en general, los que tenemos así, acá me dicen los libros fotocopiados también, bueno, puede ser, yo no fotocopiaba libros, es cierto, vos tenés un libro fotocopiado, es tuyo, es fotocopiado, lo subrayás. No sé, a mí nunca me gustó, pero acá me encanta, los escribo, me fascina, es como una especie claro, de cosa reprimida que ahora la puedo liberar. Bueno, vamos a tratar de empezar con muestreo, vamos a ver algo de muestreo. ¿Sí? En realidad, para ver algo de muestreo, el temita que nos falta es convolución. ¿Sí? Bueno, no vamos a poder ver mucho de convolución, pero vamos a hacer algún intento de ver lo importante. Y vamos a ver algunas propiedades. A ver, una propiedad es la propiedad de simetría, es fundamental. Miren, ¿cuál es la propiedad de simetría? ¿Dónde se ve? A ver, acá se ve, mirá. Si vos tenés la función sampling, la transformada de la función sampling es un pulsito. ¿Por qué? Porque sí, porque la transformada de un pulsito es una función sampling. Por supuesto que los valores, ahí ya es otra contar, ¿no? Uno tiene que andar fijándose la amplitud, cuánto vale el ancho, eso no es sencillo, no es que es directa la equivalencia, pero hay una simetría, no sé si lo ven, ahí se ve bien claro. La transformada de una función sampling en el tiempo es un pulsito en la frecuencia, y la transformada de una función pulsito en el tiempo es un sampling en la frecuencia. Hay otras. Esta es otra. La transformada de la delta, vimos ya que es la función 1. Bueno, la transformada de 1 es una delta. Ven que es una delta por 2pi, ¿no? Hay siempre un factor, digamos, que complica un poco la cosa. Pero ahí es otro ejemplo donde se ve bien claro. Esa propiedad se llama de simetría. ¿Puedo hacer una pregunta medio tonta? Dale, no hay preguntas tontas, dale. Eh, si yo parto de una señal en el tiempo, le aplico la transformada y esa misma transformada, ¿sí? La varío un poco en cuanto a la amplitud, la frecuencia, y le aplico la antitransformada, voy a volver a la misma, no a la original, pero a la misma forma en el tiempo. Oh, qué pregunta interesante. No tengo la menor idea. Eh, yo te diría, para la mayor parte de las señales debe ser así. O sea, si vos la tocas poquito, si vos le tocas escala, obviamente que la forma va a ser la misma. De alguna manera te estamos diciendo, ¿no? Que lo que caracteriza es la forma. Con lo cual, si vos le Sí. modificás la amplitud o alguna cosa escalar, va a ser parecida, obvio. Pero no sé qué quieres decir. Vos me parece que lo que quisiste decir es que la modificás un poquito, pero no necesariamente a escala. No sé si entendés lo que quiere decir escala. Escala es, por ejemplo, multiplicarla por 2 o escalar en el tiempo. ¿Te acordás que para escalar en el tiempo vos cambiás tu variable, por ejemplo, cambiás omega, donde dice omega le pones 2 omega. Eso lo escalás en el tiempo. ¿Te acordás que lo vimos eso? Bueno, eso Sí, te va a dar la misma forma, obvio, también modificada. Hay propiedades donde se estudia eso y es interesante. Si vos tenés, por ejemplo, que f de t es f de omega, ¿qué pasa con f de at? ¿No? Bueno, todo claro. eso es muy interesante.
modificar la amplitud es lineal, la transformada de Fourier es lineal, o sea que si vos tenés una señal f de t y tenés f de omega, si a la f de t la multiplicás por 2, la f de omega la multiplicás por 2, porque te imaginas que en la fórmula el 2 lo sacás fuera de la integral y te sigue dando lo mismo, ¿no? Pero después está la escalar en el tiempo, que es esta que estamos hablando, hacer f de at. Bueno, esa es una propiedad, la podemos ver, por supuesto que la forma va a ser similar, y podemos exactamente matemáticamente, ahora lo vemos, ver cuánto te da. Pero lo que yo entendí que vos quisiste decir es que vos la deformás un poquito. Si vos la deformás un poquito, yo ya no estaría tan seguro de lo que pasa. Yo sí me imagino que debe depender del tipo de señal. Por ahí algunas señales te dan parecido y otras no. No sabría qué decirte. Está bien. Si a la transformada le varío la. Sí, pues si le varío digamos, la forma en el sentido de que me va a variar la frecuencia. Desde ya voy a tener, cuando le aplique la antitransformada, voy a tener otra forma. Bueno, sí, obvio. Por ejemplo, Está bien. pero eso es relativo. Mirá, suponete a esta que está acá. Suponete que vos la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, esta que estás viendo, la va a llevar de omega 0 a 2 omega 0. Bueno, Sí, tal cual. Por ejemplo. el coseno o el seno te va a quedar de 2 omega 0, pero no le cambiaste la forma, le cambiaste la frecuencia. No sé si me explico. O sea que va a seguir haciendo un coseno de una frecuencia distinta. Bueno, en este ejemplo que te estoy comentando, por eso digo, no está tan claro lo que vos decís. En un ejemplo como este, si vos lo que haces es llevarla igual a 2 omega 0, con la misma expresión, pero le cambiás por 2 omega 0, y te va a quedar un coseno de 2 omega 0. Digamos, no, hay que ver bien qué es exactamente lo que quieres decir, modificarle un poquito la frecuencia, ¿no? Habría que ver. O sea que hay que ver los casos, no es que hay Claro. una regla. No hay. Por ejemplo, mirá, propiedades, linealidad. Linealidad es lo que decíamos recién. O sea, las derivadas y las integrales son operaciones que cumplen con la linealidad, por lo tanto la transformada de Fourier también cumple con la linealidad. ¿Qué quiere decir la linealidad? Que si f de 1 tenés como transformada de Fourier f1 de omega, y f de 2 tenés como transformada de Fourier f2 de omega, A1 por f1 más A2 por f2 te va a dar A1 por f1 de omega más A2 por f2 de omega. ¿Está? Eso es obvio. Acá está la como diciendo, mirá, la que decías vos. ¿Qué pasa si haces f de at? Bueno, ves que por un lado se te modifica la frecuencia. En vez de at tenés omega sobre a. Pero te aparece un a adelante también, multiplicando, o sea, dividiendo. ¿Sí? Estas propiedades se pueden demostrar. Y entonces visualmente, por ahí tiene una forma parecida. O sea, si vos las ves visualmente, f de t y f de omega, y te va a quedar parecido f de at y la otra, pero se te van a modificar cosas, no solamente que se te modificó la frecuencia. Se te modifica, por ejemplo, en este caso también la amplitud. Se nos está por cortar, volvemos y media para la última, ¿sí? Volvemos y media para la última, vamos a tratar de hacer algo de muestreo. Yo mientras sigo hablando. Bueno, esta es una señal desfasada en frecuencia, por ejemplo. Es decir, multiplicada por un coseno o por un seno. Si vos una señal la multiplicás por un coseno, se te corre para el costado. Estas son todas propiedades interesantes, si querés, Fernando, para lo que estás preguntando, que podés mirar. Lo que pasa es que vos a lo mejor puede ser que, por no usar el lenguaje adecuado, lo decís en forma medio ambigua, pero acá tenés propiedades interesantes que pueden aplicarse a lo que estás preguntando. Acá está el desplazamiento en el tiempo. Bueno, y después, entonces, del intervalo vamos a ver algo de teorema de muestreo. ¿Sí? La clase que viene empezamos con transformada de Laplace. Arrancamos y media. Chicos, se nos está por cortar.